amados, hoy día vamos a ver un pasaje de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 al 10. Si pudiéramos cerrar los ojos para orar y pedir bendición del Señor para esta clase de hoy. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendición hoy día, que podemos escuchar la palabra de Dios y tener conocimiento de lo que te agrada a ti en un siervo de Dios. Pedimos al Espíritu Santo que nos dé conocimiento y revelación de la palabra. Y te damos gracias, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y te damos gracias, Señor, que somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Amén. Amén. Leemos entonces esta porción de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 10. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y terminamos con el versículo 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Vamos a ir de a poco, versículo por versículo aquí. Hay mucho.
Empezamos con esto que le dice a Timoteo, y esta porción de la Escritura tiene que ver con las características de un fiel soldado, un fiel siervo de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este mandato apostólico es de gran relevancia para nuestra cultura y los días de los últimos tiempos en que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Precisamente, esfuérzate en la gracia. Alude a diligencia, determinación, a la iniciativa que debe exhibir todo creyente, especialmente los siervos de Dios que atienden a los santos del cuerpo, la Iglesia, demostrando en forma concreta y específica acciones que reflejan la fe y el amor de Cristo a los demás, empezando por los que son de la fe. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No deja ningún espacio para la desidia, o sea, dejar las cosas para mañana, la flojera, la indiferencia, la pasividad o la infidelidad con respecto a la entrega de fe y amor que han de ser propios de todo aquel que sirve al Señor y también para todo creyente. Erróneamente, en los años he podido ver a algunos en distintas congregaciones que asumen una actitud pasiva respecto a todo el tema de la gracia de Dios. Y parecieran que esperan que sea algo que los permee, que les llegue por osmosis, e incluso piensan que esa gracia de alguna manera se la merecen. Y se los ve con esa actitud de desidia, de flojera, de indiferencia, de pasividad hacia los demás, o aún hacia algún pequeño trabajo que pueda solicitárseles en la iglesia. Sencillamente, son gente sin iniciativa, sin espíritu esforzado, como entes que miran pasivamente mientras otros corren de aquí para allá sirviendo. Es muy desilusionante ver estos ejemplos de personas que realmente no aman a Dios y menos al prójimo. Muchas veces son como aquellos que destaca la palabra de Dios, que son manchas en vuestras reuniones.
algunas veces uno ve que estas personas se pastorean a sí mismos con una filosofía de vida del mínimo esfuerzo. Y también la preservación de sus derechos y prerrogativas, que malamente piensan que de alguna manera les corresponden. Y algunas veces he observado personas así que incluso tienen una actitud de que el mundo les debe algo y por tanto son críticos de los demás, pues consideran que los demás deben proveerle para sus necesidades, su bienestar, y eso esperan de la iglesia, que la iglesia los sirva a ellos. Esfuérzate en la gracia. Es un mandato. Y produce, cuando es acatado, gente fiel, útil al Señor y a su obra, la cual requiere esfuerzo, mucha entrega, no solo empatía, lo cual es necesario, sino aún más allá, acciones decididas y concretas de entrega, de fe y amor de Cristo que beneficien a otros. Jesús nunca llamó o usó a los flojos, ni a los inconstantes, ni a los que exhibieran desidia, pasividad, indiferencia. Jesús usó a personas ocupadas, diligentes, esforzadas, trabajadoras, constantes, de iniciativa. Así fueron Pedro, Juan, Santiago, Pablo, todos los apóstoles, excepto Judas, el traidor. El siervo de Dios se esfuerza en la gracia. No se queda en el nivel de status quo del mínimo, sino que siempre va más allá, pues eso agrada a Dios. Gente que piensa y actúa extendiendo el reino con iniciativas diligentes, esforzadas, tan diferente de aquellos que nunca se les ocurre nada innovador, sino que a lo más esperan recibir alguna orden para moverse a hacer algo, y eso a baja velocidad. En contraste, Timoteo, fiel discípulo, aunque joven, está pastoreando la gran iglesia en Éfeso, con diligencia y responsabilidad. Por eso Pablo le escribe: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Porque
que Timoteo fue fiel y diligente como discípulo, entonces puede discipular fielmente a otros. Hombres fieles, idóneos, condiciones absolutas para poder discipular a otros y que puedan enseñar. La idoneidad nos indica preparación, aptitud probada para realizar una obra. Enseguida, Pablo pasa a usar una buena analogía para resaltar las cualidades de un buen discípulo de Cristo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Un soldado sufre penalidades en los ejércitos del mundo, especialmente si le toca acciones de combate. Del mismo modo, todo creyente genuino de Cristo está inmerso en una guerra espiritual sin tregua, batallando contra huestes espirituales de maldad, y va a sufrir muchas penalidades en el caminar con el Señor. Jesús mismo prometió en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En la misma carta a Timoteo, Pablo escribió: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Eso está en 2 de Timoteo 3:12. Es una realidad. Todo siervo del Señor debe estar preparado para sufrir penalidades, lo que para muchos ha significado la muerte y el martirio. Por lo cual, no hay ningún espacio en la obra de Dios para cobardes, para pusilámines, para flojos, para pasivos, vacilantes y mucho menos infieles. No hay espacio. Incluso podemos recordar lo que Pablo escribió años antes, cuando recién estaba iniciando su labor misionera, y que aparece en su epístola a los Gálatas. Escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sigue Pablo con las analogías de soldado y atleta. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es una clara alusión a los fieles e idóneos para enseñar a otros, cuyo interés en la vida ya no son las preocupaciones de la mundanalidad, sino que ahora son las cosas que atañen a la eternidad, y tienen celo por la obra y por la iglesia del Señor.
también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. O sea, el siervo de Dios debe exhibir diligencia, esfuerzo, iniciativa, ser buen trabajador, quien completa, lleva a fin lo que comienza, lo que emprende, hasta recibir el fruto esperado, el cual va a seguir cuidando con esmero. Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Qué importante, ¿eh? Todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Ahí está el motor del apóstol Pablo. Todo lo soporta por amor de los escogidos. Una vez más, podemos escuchar que el apóstol es un ejemplo de alguien que ha seguido a Cristo en los términos verdaderos de fidelidad a su llamado, a su elección y constitución como ser siervo de Dios, poniendo la mira en alcanzar a otros, habiendo muerto al yo, a lo propio, dispuesto a pasar cualquier penalidad para que otros escuchen y sean salvos de la perdición eterna, apartados de Dios. Y escribe al respecto: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Claramente queda establecido que nuestro referente es Jesucristo, y que para todo obrero de Dios no hay ningún espacio para la negligencia, la desidia, la flojera, la cobardía, la indiferencia, ni los egoísmos, ni las infidelidades. Por el contrario, debe existir una firme diligencia, un espíritu emprendedor de iniciativas, mucho esfuerzo, actitud constante de mirar por los demás, atento a seguir las direcciones del Espíritu Santo, como también una disposición real a darse cabalmente a otros con acciones específicas y concretas de fe y amor en Cristo para alcanzar a otros con el Evangelio o para edificarlos. Hasta aquí.
aquí llegamos hoy día. Seguimos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Recuerden, todos nosotros seamos de aquellos que se esfuerzan en la gracia de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor los bendiga. Amén.